¿Qué tal? Buenas noches. Como todos los jueves, les saluda su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega para que en esta ocasión también entremos a uno de los tópicos en materia fiscal, pues que todos podemos conocer respecto a los derechos del contribuyente. Si les puede interesar este tema, pues bueno, vamos a abordar todos los aspectos de los derechos del contribuyente a la luz precisamente de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Bienvenidos. Vamos a dar inicio al análisis precisamente de los derechos del contribuyente, pues a la luz primero de la Constitución, precisamente cuál es la situación que tiene un contribuyente frente a los derechos que pues se deben de respetar en la Constitución, frente a los ordenamientos también jurídicos que de alguna manera son secundarios y que le permiten precisamente dimensionar los derechos que de alguna manera son importantes establecer. Como toda norma, precisamente debe de iniciar con el análisis de que la parte de la teoría tributaria tiene a los derechos sustantivos precisamente y adjetivos. Son dos tipos precisamente de normas que de alguna manera pues estamos frente al análisis que debemos ser como defensores, como asesores, como consultores, en cualquiera de las posiciones en que debemos de estar frente a los ordenamientos tanto constitucional como legal, pues identificar que tenemos un derecho sustantivo que se refiere precisamente a elementos como el sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de imposición, exención, por ejemplo. Esos son los derechos precisamente sustantivos que vamos a tener en los ordenamientos jurídicos, en este caso en ordenamientos como la ley de impuesto a la renta, la ley de impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. En este caso, sus elementos centrales precisamente de la relación jurídico-tributaria. Y por el otro lado, lo que es la norma adjetiva o de procedimiento, aquella norma que se refiere precisamente a los procedimientos de carácter tributario y que inclusive tienen una época de aplicación diferente. Muchas de las veces hay que conocer el ámbito espacial, temporal de validez de las normas para efecto de tener un criterio que aplique en un territorio, en un ámbito, etcétera, y realizar la mejor interpretación ante la presencia de una ambigüedad o de un tema de vaguedad en materia legal al momento de hacer un trabajo de interpretación y de aplicación. Entonces, esta clasificación precisamente nos permite conocer estos dos ámbitos de las normas, y de aquí precisamente tenemos que entender el significado, el contenido, el alcance, las consecuencias que cada una de estas normas nos van a permitir llegar a determinada conclusión. Entonces, bajo esta óptica, la norma sustantiva precisamente es la que es aplicable precisamente al momento de causación de la contribución, y la norma adjetiva en el momento de la actuación de la autoridad en un momento que esté llevando a cabo un procedimiento, aplicando alguna regla, etcétera. Entonces, teníamos ante esa situación que vigilar precisamente pues los temas de disposiciones transitorias, de disposiciones de carácter tanto temporal o de vigencia temporal, para efecto de conocer con precisión cuando ésta rige alguna relación y también cuando es obligatoria jurídicamente atender a la misma. Entonces, bajo esta pequeña introducción, quisiera ahora abordar el tema de los derechos del contribuyente, que precisamente se encuentran en la normatividad, en nuestro sistema fiscal. Pues entenderíamos que debemos de partir del artículo 31, fracción cuarta. Del 31, fracción cuarta constitucional, que establece sobre todo las premisas de lo que el sistema tributario debe tener como objetivo, como misión, como un tema que tiene que ser de relevancia para nuestro orden jurídico, que sería precisamente aquellos principios constitucionales que van a regir al sistema tributario. En este sentido hablamos del principio de proporcionalidad, el principio de equidad,
el principio de generalidad, el principio de legalidad, ¿sí? Que de alguna manera estos aspectos pues van a implicar precisamente en un principio, yo diría del aspecto constitucional, pues van a tener las reglas generales, van a tener los lineamientos que debe cumplir el sistema, y en este caso cuando hablamos precisamente de proporcionalidad tributaria, hablamos de un principio en el que el constituyente señala precisamente cuáles serían los elementos centrales que debe cumplir, en este caso proporcionalidad, entendida esta como la capacidad contributiva que tiene el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, esto es el contribuyente, para efecto de poder tributar de manera adecuada, el de tener un régimen fiscal adecuado para el pago de sus impuestos. Esto es de proporcional, implica que debe de tener como todo principio la capacidad contributiva. Esa capacidad que le permita que esa fuente, objeto tributario, pues sean llamados a tributar en un aspecto en que pues el Estado no sobrepase precisamente esa norma constitucional, esa previsión de tener ese derecho que es muy importante conocer, y que en este caso voltea a ver la capacidad. Cuando volteamos a ver el principio de capacidad contributiva, tendríamos que conocer precisamente también cuál es el impuesto en el que va a estar bajo el tamiz de la capacidad contributiva. En este caso, si ponemos al análisis el impuesto a la renta, pues precisamente estaríamos frente a analizar un impuesto que es directo, que evidentemente grava el ingreso y las características de lo que es ingreso para efectos de la ley de impuesto a la renta, como entendida esta como el incremento positivo en el haber patrimonial del sujeto pasivo, aquella parte que podríamos definir como aquel incremento entre activo y pasivo que le impliquen al final del ejercicio un incremento positivo en el haber patrimonial. Es decir, lo traducimos esta parte jurídica patrimonial cuando medimos un patrimonio neto en relación precisamente a cuál fue ese incremento y cuál es lo que va a establecer estos elementos. Desde una técnica financiera y contable hablamos de utilidad fiscal, de utilidad financiera, pero cuando estamos frente a esa capacidad jurídico-tributaria especializada que está indicando el artículo 31 fracción cuarta, es en relación precisamente a voltear a ver ese elemento que denote capacidad, que denote que el ingreso realmente incremente de manera positiva el haber patrimonial al final del ejercicio. Por eso el impuesto a la renta es un impuesto de carácter anual y que su resultado lo vamos a medir precisamente hasta el fin del ejercicio. Es decir, si tenemos un elemento negativo en el patrimonio que hemos tenido reportado en el ejercicio, pues entonces vamos a tener una pérdida fiscal en lugar de lo que se va a denominar ingreso gravado, ¿no? Entonces, ese es un elemento que no se debe perder de vista para definirle para proporcionalidad. Evidentemente, lo que tendría que señalar es: está bien, Estado, podrás gravar todos los aspectos que se manifiesten en ese incremento positivo en el patrimonial, pero siempre y cuando que ese ingreso que llega a un patrimonio, precisamente una persona física o moral, realmente tenga ese incremento, tenga ese aumento del haber patrimonial. Entonces, es un punto nomás que debemos de resaltar, y ese es un tema de un impuesto directo. Hay impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado, que evidentemente denota pues un expediente, yo diría, diferente al de la renta, que es un impuesto directo, pero que también tiene que ver con los actos y actividades gravados, y que denota un aspecto también de traslado y de acreditamiento como un mecanismo para efecto de modular la capacidad que va a tener el sujeto frente a, pues al tráfico jurídico, frente al tráfico mercantil de sus operaciones, es decir, de contratos de compraventa, de contratos de préstamo, de inversión, etcétera, de los que celebre el empresario al momento de tener precisamente su ejercicio fiscal. Entonces, frente a estos aspectos que ya está definiendo precisamente la Constitución 31 fracción cuarta, que han sido interpretados en las diferentes épocas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que sabemos hemos atravesado 11 épocas en las cuales evidentemente es el poder delimitar estos aspectos de proporcionalidad. También por otro lado tenemos el de equidad, el de frente a la tributación debemos de tener un trato igualitario a quienes sean iguales o desigual a quienes no están en ese mismo grado de igualdad. Entonces ahí ya tenemos dos principios, el principio de capacidad contributiva y el principio de equidad tributaria. Un aspecto importante es el de legalidad tributaria, que de alguna manera la Suprema Corte ha definido que legalidad sería establecer los elementos esenciales de la contribución en una norma de carácter legal, precisamente. Es decir, en la ley, no en resolución miscelánea, no en resolución de facilidades administrativas, no en este tipo de normas que son de grado inferior a la ley, sino que tendrían que tener este principio de reserva, de subordinación jerárquica a la ley para efecto de cumplir con todos estos aspectos. Entonces, dicho esto, los derechos precisamente del contribuyente tendrían que tener la estabilidad y que denota precisamente el proceso legislativo que se establece en el 71, 72 de nuestra Constitución, para efecto de que tanto la Cámara, en este caso la Cámara de Diputados, funja como cámara de inicio de la aprobación precisamente de las reformas en materia fiscal, para efecto de pues respetar de que el derecho a estos elementos tenga un principio de estabilidad, que tenga un principio precisamente de previsión también para los temas que son tan dinámicos, porque sabemos que detrás lo que subyace detrás de las normas de carácter tributario, pues es la propia actividad económica. Sabemos que la actividad económica, los ciclos económicos, las condiciones, la política fiscal varía por los temas precisamente de Estado y del propio ciclo empresarial e industrial, pero sin embargo la norma tributaria debe tener esa estabilidad, esa permanencia, que si bien yo me refiero a los derechos que debe de establecer en todo caso el legislador. Y ahora, entrando al tema, ya que vimos esta introducción de los aspectos de la protección de los derechos, la estabilidad de esos derechos en las normas, es muy importante comentar de qué ha hecho el Estado mexicano a partir de esa estabilidad, qué ha establecido, qué cambios han establecido en nuestra legislación. Son importantes, y yo diría que en algunos, como establecer la PRODECON, por ejemplo, que protege al contribuyente, este ombudsman fiscal, que de alguna manera esa parte la va a fortalecer a través de los diferentes mecanismos no jurisdiccionales, como serían precisamente la queja, la reclamación, el acuerdo conclusivo, los procedimientos para acuerdos sistémicos, etcétera. La intervención de la Procuraduría es muy importante para tener un alcance, una graduación, un tema de conocimiento y reconocimiento de los diferentes derechos que tiene el contribuyente frente a una carta de invitación, frente a una entrevista online, que ahorita son muy utilizadas como temas yo diría, de preparación de fiscalización o de facultades de comprobación, aquellas en las que un contribuyente puede ser pues revisado por situaciones de inconsistencia en sus declaraciones presentadas. Entonces, estos aspectos en México son muy relevantes. Hay que reconocer que el derecho mexicano pues en estos últimos años estableció una serie de cambios tan importantes como las reformas precisamente para atacar precisamente, en principio, el combate a la elusión en algunos aspectos que son, diría yo, no conservadores, ¿no? Sabemos de esa planificación fiscal internacional que es muy agresiva con las empresas multinacionales y que a partir de cambios a nivel internacional se ha modulado esta parte. Entonces, a través de las 15 acciones BEPS, que sabemos que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico establecen para esos aspectos, y en otros puntos, pues el Estado ha modificado también pues estructura tributaria para precisamente identificar aquellos puntos sabemos de elusión, de evasión, de temas de simulación en aspecto también fiscal,
con las reformas y adiciones, por ejemplo, al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que es el tema razón de negocio, con el tema del 69B, con el EFOS y EDOS, con la transmisión de pérdidas fiscales indebidas, con una serie de temas que son importantes reconocer que hay procedimientos de gestión tributaria y de fiscalización o del ejercicio de facultades de comprobación frente precisamente al contribuyente. Pero ahora sí, frente a esto, ¿qué es lo que un contribuyente precisamente puede identificar como derecho mínimo? Como un derecho a ser asistido, como un derecho a tener ciertos lineamientos en las revisiones, a que le den la carta de sus derechos de contribuyente auditado, por ejemplo, ¿no? Reconocer precisamente cuál es el trato que debe recibir un contribuyente precisamente en una auditoría, debe ser tratado con respeto, etcétera. Todos son derechos que el ordenamiento jurídico mexicano, desde la vamos a decir, la aplicación de la Ley Federal de Derechos al Contribuyente, por ahí desde el año 2005, pues reconocemos precisamente algunos derechos muy importantes, capas de derechos importantes que permiten al contribuyente pues tener ciertos elementos que le permitan precisamente una mejor defensa cuando tenga que utilizar los diferentes medios que establece el ordenamiento, como serían precisamente la parte no jurisdiccional, pues en la parte del recurso de revocación en línea, el recurso de revocación exclusivo de fondo, o ya en la parte jurisdiccional tendríamos el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el amparo directo. Entonces, estos aspectos son importantes de que se reconozcan y que en esta ocasión quisiera yo hacer precisamente al tema de qué pasa frente a una auditoría en donde qué derecho tenemos a poder, por ejemplo, modificar nuestro resultado fiscal cuando ya tenemos abierta precisamente ya sea una revisión de gabinete, una revisión de dictamen, un tema de visita domiciliaria, etcétera, que vamos a enfrentar primero como actos de autoridad y lo que tenemos derecho precisamente a partir de ese inicio de facultades y precisamente a partir de ese momento también saber si podemos modificar esa parte de nuestros derechos. Evidentemente hay un tema que aquí de lo que tenemos precisamente como resultado de nuestra declaración, la presentación de las declaraciones, etcétera, pues sabemos que el contribuyente tiene obligaciones periódicas y que esas obligaciones periódicas de presentar ya sea declaraciones provisionales, definitivas y anual que tiene que hacer al fin del ejercicio, pues evidentemente eso es una obligación fiscal, cerrar su ejercicio fiscal. En el caso de personas físicas lo sabemos, apenas estamos en ese periodo precisamente de presentación de declaraciones anuales de personas físicas, las de las morales terminaron por ahí en el mes de marzo, pero pues el derecho precisamente a poder pues modificar esto y cómo podemos inclusive en esa auditoría pues aportarle a la autoridad ese cambio de ingreso, ese incremento, disminución de deducciones, etcétera, que tenemos declaradas precisamente en un ejercicio. Por eso, frente a esto, ya la Ley Federal de Derechos al Contribuyente, tanto en el artículo 2, fracción 13, como en los artículos 13 y 14 de esta ley, de este ordenamiento jurídico, permite precisamente tener el derecho de autocorrección. Es decir, tenemos este derecho a presentar aquellas declaraciones que de alguna manera le permiten al contribuyente pues ya sea hacer una corrección o inclusive presentar esa declaración, y obviamente esto dentro de facultades de comprobación para que sean precisamente consideradas por la autoridad al momento de emitir una liquidación, de emitir una resolución que determine su situación fiscal, y pues es un tema que debe de prevalecer el que pueda presentar sus declaraciones de autocorrección. Es decir, si todavía tiene por pagar, por ejemplo, retenciones o tiene retenciones de impuesto a la renta pendientes
de pagar, por ejemplo, del ejercicio 2020, que fue un ejercicio atípico por el tema de la pandemia, pues evidentemente aquí sería una oportunidad también para, en ese ejercicio de facultades de comprobación, tener ese derecho a presentar una declaración por autocorrección fiscal. Sabemos que no es una declaración que sea libre, es una declaración que precisamente tendría que ser para efecto de corregir precisamente ese ejercicio auditado y de presentar en esa oportunidad sus declaraciones, posiblemente aquí hasta sus 12 declaraciones mensuales que tenía pendientes de impuesto a la renta. Obviamente aquí con el tema que sería la contribución actualizada, con recargos, y evidentemente habría que ver qué derecho tiene frente a una posible reducción de la multa, que ya se tendría multa de fondo y forma porque la autoridad precisamente ya está haciendo una gestión y estaría reconociendo en los términos tanto del 73 y del 75 pues una conducta omisiva en el contribuyente no haber presentado sus declaraciones, ese sí como consecuencia, pero frente a que puede presentar su declaración de carácter fiscal en este sentido. Entonces, ante esto es importante saber que el contribuyente, es uno de los derechos principales, es poder hacer ese derecho a la autocorrección de su declaración o sus declaraciones, pero además también puede presentar una solicitud. Precisamente vamos a pensar en cualquiera de las etapas de las auditorías, ya sea frente al levantamiento de la última acta parcial y final, o en el levantamiento del oficio de observaciones, pues la presentación de sus declaraciones también por autocorrección, por auditoría, y precisamente la autoridad tendría que considerar pues estas declaraciones que están presentándose en ese sentido, y al mismo tiempo presentar su solicitud de reducción de multas de fondo y forma. Habría que ver para esto resolución miscelánea fiscal. Sabemos que la resolución, esta agrupación de normas de carácter administrativas, precisamente permiten, sobre todo si ustedes pueden revisar por ahí, vamos a tener en cada ejercicio algunas de las reglas que permiten tener la reducción hasta el 100% de multas cuando se hace una autocorrección total, y cuando cuando inclusive se pueda pagar de manera diferida o en parcialidades. Entonces sabemos que, si bien es cierto, no se permite pago en parcialidades conforme a la ley de contribuciones que sean retenidas, recaudadas o trasladadas. ¿Por qué? Porque se trata de un recurso que no es del contribuyente. Sí puede haber una apertura por ahí de esas facultades, para poder, frente a esas facultades, poder hacer precisamente las acciones que vienen en miscelánea para solicitar reducción. En el caso de multas que pueden variar ahí según la situación, puede ser también 70, 90%, pero también al 100% que pueden estar ahí en miscelánea fiscal. Ahí tenemos ese derecho a la autocorrección, que de alguna manera también viene a complementarse con un derecho que me parece a mí importante, como es el derecho a presentar acuerdo conclusivo dentro de los 20 días hábiles siguientes al levantamiento del oficio de observaciones o de la última acta parcial, para efecto de abrir un acuerdo conclusivo que suspende la auditoría y que de alguna manera permite pues llegar a una especie de mediación frente a la autoridad, para llegar a un convenio, para llegar a un tema que la autoridad puede o no puede aceptar, pero que daría pauta también a una reducción hasta del 100% también de las multas que están sobre contribuciones que estén sobre todo autocorregidas en esas etapas, y que frente a esto pues es un derecho precisamente diferente. Vuelvo a reiterar, el artículo 2, fracción 13, 14 de la Ley Federal de Derechos al Contribuyente, a diferencia del artículo 32 que vamos a ver en el Código Fiscal, que de alguna manera se tienen que interpretar sistemáticamente de manera integral, y pues de alguna forma también llegar a poder modificar el resultado, porque sabemos, o la mayoría también de los contadores, la consultoría, la asesoría de carácter fiscal, pues una cosa es estar frente a facultades de comprobación y este derecho de autocorrección,
al derecho nada más de presentar hasta 3 declaraciones complementarias, porque estas sí no es un derecho irrestricto a presentar declaraciones en cualquier número, sino que tienes ese límite y tienes también condiciones para poder aplicarla, como sería únicamente aquellos ingresos que precisamente pues incrementen, ingresos que incrementen o deducciones que disminuyan, por ejemplo, ¿no? Ahí tendríamos esas limitantes en cuanto a la declaración complementaria, de esas 3 declaraciones complementarias, porque hay que recordar que ahorita con el tema de la administración tributaria inteligente o de la parte artificial, sabemos que detrás de esto también hay algoritmos y hay algoritmos que hacen cruce de información para detectar precisamente algunos, yo diría, elementos numéricos y demás que nos pueda decir pues si procede o no determinada situación, pero estos algoritmos precisamente también son suministrados por información y por una parte precisamente, digamos, una parte robotizada de la administración tributaria frente precisamente al derecho que debe proteger precisamente el fisco, proteger del contribuyente, a poderle permitir corregir, autocorregir en su caso, o presentar una declaración complementaria que modifique esta parte sustancial y bueno, en todo caso poder saber en una estrategia de antemano, planear si pelearía todos los conceptos que pueden estar dentro de la auditoría como observaciones, o precisamente pues evitar cualquier controversia o litigio, sino simplemente pues ponerse al corriente con el fisco en esa etapa. Y evidentemente esto no es ningún tema que pudiera ser o que esté fuera del derecho, sino que es propiamente ante la tema de pandemia, pues un derecho que sería: no pude pagar a tiempo una contribución, derivado precisamente de la disminución de actividades, del pago de nómina, de las diferentes cargas que pueda tener un contribuyente por la situación precisamente de paralización de algunos sectores comerciales, etcétera. Sabemos que otros no, pero otros sí tuvieron una no actividad esencial conforme a los decretos sanitarios, y precisamente una afectación en esta época del gran confinamiento que podemos llamar, ¿no? Por cruzar por ahí los ejercicios 20, 21 y ahorita en plena recuperación 22. Entonces, pues esto es parte de la importancia de reconocer los derechos, que el contribuyente esté muy atento a los mismos, a una correcta presentación de declaraciones, pero también a un correcto ejercicio de sus derechos que están previstos en ordenamientos como el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Derechos al Contribuyente. Agradezco a todos ustedes pues la atención y nos vemos la próxima. Muchas gracias.